Firma ya, rancherita inútil. El grito de mi hermana Aranza fue tan agudo que pareció perforar el aire caliente de la tarde. El mariachi, que segundos antes tocaba un son alegre, se silenció con un chirrido de guitarra, como si también hubiera sido abofeteado. El mundo se redujo a 3 puntos de dolor, la luz roja del teléfono de Aranza, grabando mi humillación, el flash, que estallaba en mis ojos, cegándome con puntos blancos, y la sonrisa triunfante, casi extasiada, de mi hermana. A su lado, como un general observando la rendición, estaba mi madre, Eulalia. Su rostro era una máscara de impaciencia, y con un dedo enjollado, empujó el fajo de papeles sobre la mesa de madera rústica. Firma, Griselda, siseó, su voz baja y cargada de una autoridad que yo conocía demasiado bien. No empieces con tus dramas. No hagas un escándalo. La fiesta, nuestra supuesta reunión familiar anual, se había transformado en un tribunal. Y yo, sin saberlo, era la única acusada. Pero la traición, esa serpiente, no había inyectado su veneno en ese instante. Había empezado mucho antes. Había empezado esa misma madrugada, a las 5, en la oscuridad húmeda y fragante que precede al amanecer en Michoacán. El olor del engaño es sutil. No es agrio como el fertilizante de nitrógeno, ni dulce como la flor del aguacate en primavera. Es un olor metálico, un olor frío. Es el olor de una moneda vieja apretada en un puño sudoroso. Y esa mañana, en la quietud de mi laboratorio, lo percibí por primera vez. Mi alarma, programada a las 4:45 de la madrugada, nunca sonó. No la necesité. El hábito y una ansiedad sorda me despertaron antes. A esa hora, mientras Aranza sin duda soñaba en su apartamento de la colonia Roma, yo ya estaba de pie, con mis botas de trabajo puestas. A las 5 de la madrugada, mi laboratorio me recibió. Mi laboratorio no tiene paredes de cristal ni batas blancas. Es una parcela de 50 hectáreas de tierra roja y árboles frondosos que susurran con la brisa matutina. Porque yo no soy una rancherita. No soy una campesina. Soy Griselda Ramírez, ingeniera agrónoma, graduada con honores. Y este rancho no es mi prisión, es mi proyecto. Buenos días, patrona, susurró don Tadeo, el mayordomo de mi padre. Su voz, rasposa por 50 años de trabajo bajo el sol, era el único sonido, aparte de mis pasos. Él era el único que me llamaba por un título que no fuera un insulto velado. Don Tadeo, asentí, tomando mi tabla de registros y mi linterna. ¿Cómo está el pH del sector 4? Estable en 6, 8, ingeniera. Tal como le gusta. La última tanda de composta de pescado hizo efecto. Caminamos en silencio, un silencio cómodo, hacia la parcela prohibida. La parcela que mi madre llamaba, el cementerio de los sueños de tu padre. Para mí, era la incubadora del futuro. Allí estaban, los árboles del aguacate rubí. Mi padre había muerto persiguiendo este imposible botánico. Una variedad que, según sus notas, tenía una pulpa más cremosa, un contenido de aceite más alto y una piel que, justo antes de madurar, adquiría un imposible tono carmesí. Un aguacate gourmet. Pero era débil, susceptible a los hongos y con una tasa de injerto fallida del 90%. Tomé un higrómetro y medí la humedad del suelo. Perfecto. Con mi navaja de agrónoma, tomé una pequeña muestra de una hoja. La coloqué en mi maletín de pruebas. Él lo habría logrado si hubiera tenido 5 años más, murmuré. Don Tadeo me puso una mano en el hombro. Él lo logró, mija. Porque la tuvo a usted. Al volver a la casa principal, mientras el cielo pasaba de negro a índigo, el olor metálico se intensificó. La camioneta de Aranza, una de esas SUV de lujo que yo sabía que no podía permitirse, estaba mal estacionada, bloqueando la entrada a los graneros. Había llegado anoche, tarde, como siempre. Su perfume, algo caro y floral que olía a centro comercial, ya había contaminado el porche. Oí la voz de mi madre adentro, zalamera, ay, mija. Qué bueno que llegaste. Todo está listo para tu fiesta. ¿Tu fiesta?
Se suponía que era la reunión familiar anual. Me detuve en el primer escalón. El primer escalofrío me recorrió. Mi madre y mi hermana habían estado susurrando por teléfono durante semanas. La fiesta no era una celebración. Era una trampa. Arantxa hizo su gran entrada al patio a las 11 de la mañana, cuando el sol ya empezaba a picar. Yo llevaba 6 horas trabajando. Ella emergía de su habitación envuelta en una bata de seda que probablemente costaba más que mi juego de herramientas. Mi madre, Eulalia, revoloteaba a su alrededor como una polilla a una llama cara. ¡Ay, mams!, exclamó Arantxa, su voz de niña mimada taladrándome los oídos. Se sentó en la mecedora que mi padre solía usar y arrugó la nariz. Este lugar huele a rancho. ¿No puedes hacer algo? Además, guácala, dijo, apartando la taza de café de olla que mi madre le ofrecía. ¿En serio, mamá? ¿Café de calcetín? ¿No puedes comprar, no sé, un Nespresso? ¿Algo civilizado? Eulalia se apresuró a disculparse. Ay, sí, mija. Tienes razón. Es tu hermana, ya sabes cómo es, siempre con sus tierras y sus olores. Pero no te preocupes, dijo, y su voz bajó a un susurro conspirador, pronto todo eso cambiará. Te lo prometo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi madre y mi hermana no solo eran cómplices, eran autoras. Eran las curadoras de lo que yo, en secreto, llamaba el Museo del Dolor. Una colección de recuerdos, momentos e insultos diseñados para recordarme mi lugar en esta familia. Yo era el sótano polvoriento. Arantxa era la sala de exhibición principal. La primera pieza de la colección, la más antigua, estaba colgada en un lugar de honor, mi graduación de la universidad. Me gradué con honores de la carrera de Ingeniería Agrónoma en Chapingo, la mejor de mi generación. Conseguí una beca completa para la maestría. Mi madre asistió. Llevó un vestido negro, como si fuera a un funeral. Cuando subí al podio a recibir mi diploma y la medalla al mérito, la busqué en la multitud. La vi, sentada junto a mi tía Clotilde. Estaba bostezando. Esa noche, en la cena de celebración que pagué con mi beca, me dio su regalo. Un sobre. Dentro no había dinero. Había un folleto para un curso de secretaria ejecutiva bilingüe en la Ciudad de México. Por si te aburres de los aguacates, mija, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Para que consigas un trabajo de verdad, en un edificio con aire acondicionado. 2 semanas después, Arantxa, que había reprobado 3 materias en su mediocre carrera de marketing en una universidad privada carísima, anunció que había conseguido una pasantía, que mi madre le pagó, en una agencia de relaciones públicas. Eulalia organizó una fiesta para 100 personas. Hubo mariachis, carnitas y un discurso lloroso sobre cómo Arantxa era, el orgullo de la familia, la que nos sacará de este rancho polvoriento. Pero la pieza central del museo, la más dolorosa, la que guardaban bajo llave, era el funeral de mi padre. Arantxa llegó de la ciudad con un vestido negro de diseñador y unos lentes de sol tan grandes que le cubrían media cara. Lloró con una elegancia trágica, como una actriz de cine de oro, y recibió todos los abrazos. Yo llegué tarde. Había pasado las últimas 24 horas sin dormir, luchando contra una bomba de agua rota que amenazaba con inundar la parcela del Rubí, el trabajo de la vida de mi padre. Llegué a la iglesia corriendo, con las manos agrietadas y llenas de grasa de motor, las botas lodosas y el corazón hecho pedazos. Ni siquiera me había dado tiempo de cambiarme. Mi madre me vio en la entrada. Su rostro no mostró tristeza, ni compasión. Mostró pura, absoluta y helada vergüenza. Me sacó de la iglesia por el brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Ni siquiera en el funeral de tu padre, siseó, su voz un veneno bajo que nadie más oyó. ¿No puedes dejar de parecer una jornalera por un puto día? Nos estás humillando a todos. ¿Qué va a decir la gente? Mírate. Hueles a lodo. En ese momento, parada en el atrio, mientras el ataúd de mi padre pasaba a mi lado, entendí. Ella no estaba de luto por su esposo. Estaba de luto por su estatus social.
Y yo, que era el vivo reflejo de mi padre, de su amor por la tierra, de su desprecio por las apariencias, yo era una humillación andante. Ahora, en el presente, el museo abría sus puertas al público. Los monos voladores, de mi hermana, mis tíos y primos, empezaron a llegar. Aranza, qué guapa. Qué éxito en la capital, exclamaba mi tía Clotilde, apretujándola contra su pecho voluminoso. Tú sí eres el orgullo de la familia. Mi primo Fabián, que me debía dinero desde hacía 2 años, le besó la mano a Aranza. Aris, te ves increíble. Hueles a éxito. Luego me veían a mí, que estaba en la cocina de leña, coordinando a las cocineras para las carnitas y el chicharrón. Griselda, decía tía Clotilde, su voz llena de una lástima que cortaba. Sigues, aquí. Ay, mija, no te preocupes. No todas podemos ser estrellas. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Yo solo asentía y sonreía. Mi armadura emocional, forjada en años de práctica. El chicharrón está listo, tía. Provecho. Pero mientras Eulalia reía ruidosamente, contando una anécdota exagerada sobre un novio productor de Aranza, vi cómo sus ojos se encontraban. Compartieron una mirada. Una mirada de triunfo, de anticipación. El espectáculo estaba por comenzar. La fiesta se convirtió en un zumbido de ruido y calor. El mariachi tocaba El Rey, por tercera vez, y los hombres de la familia, envalentonados por el tequila, gritaban y hablaban de precios de ganado que no tenían y cosechas que no entendían. Yo estaba en la periferia, como siempre. Me movía entre las mesas, asegurándome de que las botellas estuvieran llenas, de que las tortillas estuvieran calientes. Hacía el trabajo de 3 meseros, actuando como la sirvienta de mi propia casa, mientras Aranza se tomaba selfies con filtros que la hacían parecer una muñeca de porcelana. Entonces, alrededor de la 1 de la tarde, la vi. La camioneta. No era un coche de la familia. Nuestras camionetas eran viejas, abolladas por los caminos de tierra y manchadas de óxido. Esta era una Ram blanca, impecable, del año. Pulida hasta brillar, con llantas que probablemente costaban más que mi tractor. El tipo de vehículo que grita, dinero nuevo o, más probablemente en esta región, político corrupto. Se estacionó justo en la entrada principal, con una arrogancia que bloqueaba el camino a los graneros. De ella bajó el señor Morales. Mi estómago se contrajo. El señor Morales era una víbora local. Un desarrollador inmobiliario conocido por su traje de poliéster brillante, sus botas de piel de avestruz y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era famoso por convencer a viudas de malvender sus tierras y por tener conexiones turbias en el ayuntamiento. Mi padre lo odiaba. Lo había echado del rancho 2 veces. Ese hombre vendería a su madre por 1 metro cuadrado y luego le cobraría comisión, solía decir. Y ahora, mi madre y mi hermana lo recibían en la puerta como si fuera el papa. Con abrazos, reverencias y risas talameras. Señor Morales. ¡Qué honor! ¡Qué milagro que nos acompaña!, decía Eulalia. Pásele, pásele. Está en su casa. Le sirvo un tequila, añadía Aranza. Aranza me lanzó una mirada por encima del hombro. Una mirada de advertencia. Griselda, compórtate, me dijo en voz alta. El señor Morales es un amigo muy importante de la familia. Amigo. Claro. Mi corazón, que suele ser una máquina rítmica y tranquila, dio un vuelco doloroso. Morales no era amigo de nadie. Era un comprador. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber qué estaban tramando. Me disculpé de la mesa de mi tía Clotilde, diciendo que iba por más hielo a la cocina. Era la excusa perfecta. La cocina principal estaba abarrotada, pero yo no fui allí. Rodeé la casa, mis botas haciendo un ruido sordo en la tierra, y me dirigí a la oficina de mi padre. Era la única habitación con aire acondicionado, y sabía que ahí es donde lo llevarían para hablar de negocios. Me pegué a la pared exterior, mi corazón latiendo en mis oídos.
La ventana del jardín estaba entreabierta, justo como la dejaba mi padre para que circulara el aire. Me escondí detrás de las bugambillas, sus flores de papel moradas ocultándome. Oí la voz suntuosa de Morales. El precio es final, Eulalia. 10 millones de pesos por todo. En efectivo. Es un dineral por este rancho polvoriento. 10 millones. 10 millones de pesos por 50 hectáreas de la tierra de aguacate más fértil del estado. Era un robo. Era un insulto. Era menos del 10% de su valor real de mercado, y eso sin contar los árboles del rubí. Es muy poco, oí chillar a Aranza. Y por un segundo estúpido y lleno de esperanza, pensé que estaba de mi lado. Pero continuó, mamá, con eso apenas cubro mis tarjetas. El Palacio de Hierro me está llamando día y noche. Y la renta de mi depa en la Roma. Necesito al menos 15. ¿Verdad que puede conseguir 15, señor Morales? Ahí estaba. La verdad. No era ambición, era pura y patética desesperación. Mi hermana, la gran influencer de la capital, estaba ahogada en deudas. Estaba vendiendo su herencia por un puñado de ropa de diseñador y cenas caras. Cállate, Aranza, siseó mi madre. Y su siguiente frase fue la que me congeló la sangre y me robó el aliento. No te preocupes, Morales. 10 millones, está bien. Es suficiente para que Aranza pague sus deudas y para que yo me largue de este basurero que tu padre adoraba. Griselda firmará. Es tonta, pero es obediente. Siempre odié este lugar. Ya es hora de quemarlo. Me quedé inmóvil. El sol me quemaba la nuca, pero yo sentía un frío glacial. Quemar el legado de tu padre. Tonta pero obediente. No era una fiesta. Era una ejecución. Y yo era el cordero que caminaba voluntariamente al matadero. No me moví. No respiré. Me quedé agazapada detrás de las bugambillas, sintiendo como las espinas se clavaban en mi espalda, un dolor agudo que me anclaba a la realidad. Oí el tintineo de los vasos, sirviendo un trago para sellar el trato. Oí sus risas falsas al salir de la oficina. Vamos a brindar por el futuro, exclamó mi madre. Yo no lloré. El llanto es un lujo, una liberación de la presión. Lo que yo sentía era algo más frío, más denso. Era una ira blanca, una ira que no quema, sino que congela. Era la ira de la precisión. No volví a la fiesta. No volví a la cocina. Con las piernas temblando, pero con la espalda recta, caminé hacia el único lugar que era verdaderamente mío. Mi base secreta. El viejo cobertizo de herramientas, detrás de la casa principal, que había convertido en mi laboratorio y oficina. Entré y cerré la puerta con llave. El mundo ruidoso del mariachi y las risas falsas se desvaneció, reemplazado por el silencio y el olor familiar a tierra seca, a químicos de prueba y a papel viejo. El olor de mi padre. El olor de la ciencia. Tonta pero obediente, repetí en voz baja. La palabra resonó en el pequeño espacio. Fui al viejo archivero de metal que había sido de mi padre. Saqué la llave que llevaba colgada al cuello, escondida bajo mi camisa, desde el día de su funeral. Abrí el cajón inferior, el que siempre estaba atascado para los curiosos. Saqué el documento. El que Morales, Aranza y mi madre, en su arrogante desdén, parecían haber olvidado. O quizás, nunca se molestaron en leer. El fideicomiso. Mi padre no era un tonto. Era un hombre brillante que conocía perfectamente a la mujer con la que se había casado. Desdoblé el papel. Leí las cláusulas que me sabía de memoria. El rancho, Huerto Hermanos, estaba constituido como un fideicomiso familiar. Beneficiarias, Eulalia Ramírez, esposa, Aranza Ramírez y Griselda Ramírez. Las tres éramos dueñas en partes iguales del patrimonio. Y aquí estaba la trampa de Morales, la razón de la emboscada pública. Para vender la tierra, la propiedad física, se necesitaba la firma unánime de las tres beneficiarias.
Por eso me necesitaban. Por eso la fiesta, la presión social, la humillación pública. Pero mi padre, conociendo el desprecio de mi madre por el rancho y la frivolidad de Aranza, había añadido una cláusula que ellas, que nunca habían leído un documento legal completo en su vida, habían pasado por alto. Cláusula 4b. Se nombra a Griselda Ramírez, en su calidad de ingeniera agrónoma y con el fin de proteger el legado productivo, como administradora única de toda producción, cosecha, comercialización, contratos y derivados de la actividad agrícola y de negocios del rancho. Mi corazón latía con fuerza. Lo que significaba era simple, ellas necesitaban mi firma para vender la tierra. Yo no necesitaba las suyas para vender el producto. Me senté en mi silla de trabajo, la madera crujiendo. Tonta pero obediente, Abrí mi laptop. La conexión a internet en el pueblo era un desastre, pero la antena satelital que había instalado en el techo del cobertizo, la que pagué con el cheque de mi primer prototipo del Rubí, funcionaba perfectamente. Abrí mi correo. Allí estaba. La cadena de emails con el asunto, confidencial, Tanaka Foods y Aguacate Rubí. Semana pasada, el PDF final del contrato, firmado digitalmente por mí y por Kenji Tanaka. 3 días atrás, el email de Aranza. Gris. No puedes faltar a la fiesta el sábado. Mamá tiene una súper sorpresa para todos. Va a ser increíble. Supe en ese instante lo que venía. Su sorpresa era mi ruina. Así que preparé la mía. Busqué en mis correos enviados. Allí estaba. Mi respuesta al señor Kenji Tanaka, el director de adquisiciones globales de Tanaka Foods en Osaka. Estimado señor Tanaka, el contrato es perfecto. En cuanto a su visita final de inspección antes del primer pago, ¿sería usted tan amable de programarla? El sábado por la tarde sería ideal. Tenemos una pequeña reunión familiar en el rancho, algo tradicional, y me encantaría presentarle a mi familia y celebrar nuestro nuevo acuerdo. Quizás, alrededor de las 4 de la tarde. Su respuesta, recibida esa misma mañana: Griselda-san, será un placer. El equipo de logística y yo llegaremos a las 4 de la tarde puntualmente. Esperamos con ansias ver los árboles del Rubí. Miré el reloj de pared, un viejo reloj de Coca-Cola que había sido de mi padre. 3:45 de la tarde. Me levanté. Fui al pequeño lavabo en la esquina y me lavé la cara. El agua fría fue un shock bienvenido. Me quité la camisa de trabajo manchada de tierra. Debajo llevaba una blusa blanca y limpia, la que me ponía para las reuniones por Zoom. Me solté el cabello de la cola de caballo y me lo cepillé con los dedos. La rancherita inútil se había acabado. Era hora de que conocieran a la ingeniera. Era hora de que conocieran a la administradora única. Salí de mi laboratorio y caminé hacia el patio. El sol de la tarde golpeaba fuerte, y el mariachi, ajeno al drama, había empezado a tocar Caminos de Michoacán. El aire estaba espeso por el calor, el olor a carnitas y el tequila barato que Morales había traído. Mi madre me vio venir. Su sonrisa se tensó. Había estado fuera del radar por más de 1 hora, y eso la ponía nerviosa. Interrumpió su conversación con tía Clotilde y se dirigió hacia mí, interceptándome a medio camino. Griselda. Por el amor de Dios. ¿Dónde estabas? Siseó, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas se clavaron en mi piel. No es momento para esconderte. El señor Morales tiene una junta en Morelia y necesita irse. Tenemos que arreglar los papeles. Me arrastró, literalmente, hacia el centro del patio, donde habían improvisado un escenario para el mariachi. Ahora era mi escenario. Mi patíbulo. El señor Morales estaba junto a la mesa principal, tamborileando los dedos sobre un maletín de cuero desgastado que intentaba parecer caro. Aranza estaba a su lado, vibrando de impaciencia, su teléfono en la mano, lista para documentar su triunfo. ¡Atención! ¡Atención, familia!, gritó Eulalia, golpeando una copa de sidra con un tenedor. La música se detuvo con un chirrido de guitarra.
100 pares de ojos, adormilados por la comida y el alcohol, se volvieron hacia nosotros. Hoy, comenzó mi madre, y noté con asco que había practicado ese tono de voz, uno que intentaba ser emotivo. Hoy es un día muy, muy especial. Un día que cambiará nuestras vidas. Se secó una lágrima falsa. Como saben, mi adorada hija Aranza, mi orgullo, la luz de mis ojos, ha estado trabajando tan duro en la capital. Aranza sonrió y saludó, como una reina de belleza saludando desde su carro alegórico. Y ella ha asegurado nuestro futuro, continuó Eulalia, su voz temblando de falsa emoción. Ha hecho conexiones maravillosas. Y una de esas conexiones es el distinguido señor Morales, que nos honra con su presencia. Morales asintió, su sonrisa de tiburón brillando bajo el sol. Gracias a mi Aranza, y a su visión para los negocios, el señor Morales nos ha hecho una oferta increíble para liberarnos. Va a comprar el rancho, gritó mi tía Clotilde, que evidentemente ya estaba en el ajo. Un aplauso para Aranza. La que nos va a hacer ricos, gritó mi primo Fabián. El patio estalló en vítores y aplausos descoordinados. Vi a don Tadeo en la parte de atrás, junto a los cocineros. Su rostro era una máscara de piedra. Negó lentamente con la cabeza, una sola vez. Me estaba dando la señal. Eulalia levantó la mano, pidiendo silencio. Sí. Es maravilloso. Vamos a vender este rancho polvoriento, y finalmente nos mudaremos a la Ciudad de México, donde pertenecemos. A vivir como reinas. Más aplausos. La envidia y la admiración se mezclaban en los rostros de mis tíos. Pero, dijo Eulalia, y su voz se volvió peligrosamente dulce, casi un ronroneo. Como saben, este rancho es de la familia. Y para hacer esto oficial, necesitamos que toda la familia esté de acuerdo. Es solo una formalidad, claro. Sacó el fajo de papeles del maletín de Morales. Una pluma Bic. Y me los puso delante, sobre la mesa del pastel, junto a un plato de chicharrón a medio comer. Griselda. Es tu turno. Es tu turno de, por una vez, hacer algo por esta familia. Firma. El silencio fue absoluto. 100 pares de ojos. El zumbido de una mosca. Y entonces, la luz roja. Voy a grabar esto para mi Insta, gritó Aranza, levantando su teléfono en alto. Para que todos mis seguidores vean cómo mi familia se apoya y cómo cumplimos nuestros sueños. Es un momento histórico. Se acercó a mí, empujando el teléfono a mi cara. El flash saltó, cegándome. Firma, Griselda, dijo, su voz un susurro venenoso que solo yo podía oír, mientras su cara en el teléfono mostraba una sonrisa de amor fraternal. Deja de ser tan egoísta. Piensa en mi futuro. Piensa en mí. Yo no me moví. Miré el papel. Contrato de compra-venta. 10 millones de pesos. Miré a mi madre, su rostro expectante. Miré a Morales, su sonrisa de tiburón. Y entonces Aranza, perdiendo la paciencia, perdiendo el control, gritó la frase que sellaría su destino. Firma ya, rancherita inútil. El eco de la palabra, inútil, quedó flotando en el aire caliente. Todos esperaban mi colapso. Esperaban las lágrimas. Esperaban que suplicara. Levanté la mano. Pero no tomé la pluma. Miré el reloj de pared de la cocina, visible desde el patio. 4:02 de la tarde. Estaban en punto. El silencio que siguió al grito de Aranza fue más pesado, más denso que el aire antes de una tormenta. Ella misma pareció darse cuenta de lo que había dicho en voz alta, pero ya era demasiado tarde. Su rostro, en lugar de mostrar arrepentimiento, se endureció con desafío. Firma, repitió, más bajo, pero con más veneno. Yo bajé la mano lentamente. Y sonreí. No fue una sonrisa grande. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en mis labios, pero fue la sonrisa más real que había tenido en 5 años. 10 millones,
dije. Mi voz sonó sorprendentemente clara. Fuerte. Sin el temblor que sentía en las rodillas. Todos me miraron. 10 millones de pesos, repetí, levantando la mirada. No miré a mi madre. No miré a mi hermana. Miré directamente a los ojos pequeños y codiciosos del señor Morales. Él carraspeó, su sonrisa de tiburón vaciló por primera vez. Es una oferta muy generosa, señorita Griselda. En efectivo. Contante y sonante. Generosa, repetí, saboreando la palabra. ¡Qué palabra tan interesante! Son 50 hectáreas, señor Morales. 50 hectáreas de la tierra de aguacate más fértil de Michoacán. Tierra de riego. ¿Sabe cuánto es eso por hectárea? 200.000 pesos. Hice una pausa, dejando que la cifra flotara. 200.000 pesos por hectárea. ¿Usted vendería su casa por el precio de su cochera, señor? ¿O simplemente cree que porque uso botas de trabajo no sé hacer matemáticas? Morales se puso pálido. Mi tía Clotilde jadeó. La gente murmuraba. Griselda, gritó mi madre, su rostro enrojeciendo. Esto no es una clase de contabilidad. No es momento para tus matemáticas estúpidas. Estás haciendo un berrinche. Firma. ¿Matemáticas estúpidas?, repliqué, girándome hacia ella por primera vez. Eso es lo que hacen las ingenieras, mamá. Hacemos matemáticas. Y sus números, señor Morales, no son generosos. Son un insulto. ¿O simplemente piensa que soy inútil? Te dije que firmaras. Aranza dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la rabia. Estaba a punto de decir algo más, probablemente de arrebatarme la pluma. Y justo en ese instante, en el pico de la tensión, un sonido rompió el drama. Un sonido que no pertenecía a este lugar. No era el motor de una camioneta vieja. No era un caballo. Era el crujido suave y controlado de neumáticos de lujo sobre la grava del camino de entrada. Todos, instintivamente, se giraron hacia la entrada. Una SUV negra, brillante como la obsidiana, con vidrios polarizados que reflejaban el sol, avanzó lentamente. Tenía placas diplomáticas. Nunca había visto algo así en el rancho. Se detuvo a unos 10 metros del patio. El motor, tan silencioso que apenas se oía, se apagó. Aranza bajó el teléfono, su confusión palpable. Mamá, ¿invitaste al gobernador? ¿O a un narco?, susurró. Eulalia estaba boquiabierta, sacudiendo la cabeza. Un chofer uniformado bajó del asiento del conductor y, con un movimiento eficiente, abrió la puerta trasera. De ella emergió un hombre que no podría haber desentonado más. Traje oscuro a medida, camisa blanca impecable, zapatos de vestir que brillaban. Era japonés, de unos 50 años, con un aire de autoridad tranquila. Lo acompañaban 2 personas más, un hombre y una mujer, ambos más jóvenes, con iPads y carpetas. El hombre miró el patio, la fiesta, el mariachi desconcertado, las carnitas. Sus ojos evaluaron la escena. Luego me encontraron. Ignorando a mi madre, que se había adelantado un paso. Ignorando a Aranza y su teléfono inútil. Ignorando a Morales y su maletín sudoroso. El hombre japonés caminó directamente hacia mí. Se detuvo a 1 metro de distancia. Y entonces, ante 100 pares de ojos asombrados, el señor Kenji Tanaka, director de adquisiciones globales de Tanaka Foods Osaka, la compañía de alimentos de lujo más grande de Asia, hizo una reverencia profunda y formal. Griselda-san, dijo con un acento pulcro y respetuoso. Es un honor conocerla en persona. Lamento la interrupción. ¿Llego en buen momento para la inspección? El patio estaba tan silencioso que podía oír el zumbido de una mosca junto a la olla de las carnitas. Aranza tenía la boca abierta, olvidada de grabar. Eulalia parecía que había visto un fantasma. Yo sonreí. Una sonrisa completa, esta vez.
Tanaka-san. Bienvenido a mi casa. De hecho, llega usted en el momento perfecto. Eulalia fue la primera en encontrar su voz, aunque era un graznido irreconocible. ¿Inspección? ¿Inspección de qué? ¿Quién es este, chino? Es japonés, mamá, la corregí, mi voz fría como el acero. Y no es Es el señor Kenji Tanaka. Y es mi socio. ¿Socio?, se burló Aranza, recuperando un poco de su veneno. Su cerebro, rápido para la malicia, trataba de procesar la escena y convertirla en algo que pudiera entender. Ay, Griselda, ¿desde cuándo tienes socios? ¿Socios para qué? ¿Para vender chiles en vinagre? Por favor. Deja de hacer teatro y firma los papeles. Nos estás haciendo perder el tiempo. Volvió a levantar el teléfono. Un movimiento reflejo. La adicción a la humillación. Ah, ¿todavía estás grabando, Aranza?, dije, dando un paso hacia ella. La luz roja seguía parpadeando. ¡Qué bueno! ¿Por qué no vas a querer perderte esto? Asegúrate de enfocar bien. Buena luz, buena composición. Como te enseñaron en tus cursos de branding, de quinta. Me volví hacia mi madre, que miraba al señor Tanaka como si fuera un extraterrestre. Querías que firmara algo. Tienes razón. Es un día de firmas. Saqué mi propio teléfono. Un modelo de trabajo, con la pantalla estrellada, pero funcional. Abrí mi correo. Verás, mamá, comencé, y mi voz, de repente, se proyectó. Ya no era la voz de Griselda la ratoncita. Era la voz de la ingeniera. La voz de la administradora única. Mientras ustedes dos, señalé a Aranza y a Eulalia, y usted, señor Morales, añadí, planeaban cómo robarme mi herencia por 10 millones de pesos. No es un robo, gritó Morales, sudando visiblemente, su traje brillante pegado a su espalda. 10 millones de pesos, repetí, silenciándolo con la mirada. Mientras ustedes planeaban eso, yo estaba ocupada. Estaba ocupada cerrando un trato. Un trato de verdad. Giré la pantalla de mi teléfono. No era mi cuenta bancaria. Era un documento. Un PDF. La portada era clara, con 2 logos, incluso desde la distancia. Contrato de exclusividad quinquenal entre Tanaka Foods, Osaka, Japón, y Huerto Rubí de Michoacán, México. ¿Aguacate rubí?, susurró tía Clotilde, confundida. ¿Qué diablos es eso? ¿Es una salsa? Es el legado de mi padre, dije, mirando a mi madre directamente a los ojos. Es la ciencia que estudié 5 años para perfeccionar. Es el futuro que ustedes intentaban vender por el precio de un coche usado. Es el aguacate más caro y raro del mundo. No, no puede ser, tartamudeó Aranza, su rostro perdiendo todo color. El teléfono empezó a temblar en su mano. El señor Tanaka está aquí, continué, mi voz tranquila pero implacable, para inspeccionar la primera cosecha de nuestro contrato. Un contrato de exclusividad por 5 años para exportar el 100% de la producción del aguacate rubí a los mercados de lujo de Japón. 100%. Eulalia me miró fijamente. Eso no es nada. Unos cuantos aguacates. Morales nos da dinero real. 10 millones. ¿Dinero real, mamá? Hablemos de dinero real. Me acerqué a Aranza, que seguía grabando, paralizada, como si el teléfono estuviera pegado a su mano. Ustedes, dije, señalando a Morales y a mi madre, valoraron el trabajo de mi vida, el trabajo de la vida de mi padre, en 10 millones de pesos. Abrí la última página del contrato en mi teléfono. La página de las firmas. Y la página de las cifras. La acerqué al teléfono de Aranza, para que la cámara enfocara bien. Este contrato que firmé la semana pasada, el que señor Tanaka vino a celebrar, vale 20 millones. Hice una pausa. Vi una chispa de alivio en el rostro de Eulalia.
20 millones, bueno, es el doble. ¿Ves, Aranza? Dijo. De dólares. Fue el sonido del teléfono de Aranza. Se deslizó de su mano sudorosa y se estrelló contra las baldosas de piedra del patio. La pantalla se hizo añicos, una telaraña de cristal roto. Eulalia se llevó una mano al pecho. Deo, ¿dólares? Me volví hacia Morales, que recogía su maletín y trataba de escabullirse sin despedirse. Señor Morales, lo llamé. Se congeló. Como verá, el rancho ya no está en venta. De hecho, nunca lo estuvo. Pero, el contrato con el señor Tanaka requiere una empacadora nueva, una planta de procesamiento con certificación ISO 9001, para manejar el producto. Si su constructora sabe hacer algo más que clubes de golf y puede manejar acero inoxidable de grado alimenticio, puede dejar su tarjeta con. Miré a mi alrededor y señalé a don Tadeo, que observaba desde las sombras. Con don Tadeo. Él es el nuevo gerente de operaciones. Él se encargará de filtrar su oferta. Don Tadeo, por primera vez en 5 años, dejó ver una sonrisa completa que iluminó su rostro curtido. Dio un paso al frente y asintió. Con gusto, ingeniera. El silencio que siguió fue diferente. No fue un silencio de tensión, fue un silencio de shock. Un silencio de recalibración. 100 cerebros en el patio estaban tratando de procesar la frase, 20 millones de dólares. El mariachi, sintiendo que la fiesta había terminado, comenzó a guardar sus guitarras en silencio. Los invitados, que segundos antes pedían más tequila, ahora parecían dolorosamente sobrios. Señor Tanaka, un hombre de negocios consumado que entendía perfectamente la dinámica del poder que acababa de cambiar, le susurró algo a su intérprete. El intérprete asintió y se acercó a mí, hablando en un inglés claro para que los que me rodeaban oyeran. Griselda-san, señor Tanaka dice que su familia es muy apasionada. Pero que está aquí por negocios. Y el tiempo es dinero. ¿Podríamos, por favor, ver los árboles del rubí? Antes de que pudiera responder, la primera rata saltó del barco que se hundía. Griselda, mija, mi niña. Mi reina, exclamó mi tía Clotilde, corriendo hacia mí con los brazos abiertos y apartando a Aranza del camino como si fuera un mueble. Me abrazó, apretándome contra su pecho voluminoso y oliendo a cerveza. ¡Felicidades! ¡Qué bárbara! Una empresaria. Yo siempre supe que eras la inteligente de la familia. Igualita a tu santo padre, que en paz descanse. Siempre tan lista para los negocios. ¿Verdad, Fabián? Mi primo Fabián, que seguía boquiabierto, solo pudo asentir vigorosamente. La miré fijamente, sin sonreír. No la aparté. Simplemente dejé que el abrazo se volviera incómodo. Gracias, tía. Qué amable, dije con voz gélida. Ella se estremeció ante mi frialdad y retrocedió, su sonrisa falsa congelada. Morales, por su parte, había desaparecido. Ni siquiera se despidió, simplemente se escabulló hacia su ram blanca y salió del rancho levantando una nube de polvo, como el cobarde que era. Pero Aranza. Aranza no estaba impresionada. Estaba rota. La rabia, la humillación pública, la pérdida del dinero fácil, sobre todo, la comprensión de que sus deudas no serían pagadas, la golpearon de frente. No, gritó. Y no fue un grito de fuerza, fue un chillido de desesperación. Su rostro, una máscara de maquillaje caro, se rompió. No. Tú lo arruinaste. Lo arruinaste todo. Era mi dinero. Era mi única salida. Mi única, y su voz se quebró en un sollozo histérico. Empezó a llorar. Lágrimas feas, negras de rímel, que corrían por su cara. Te odio. Te odio. Siempre te he odiado. Con tus botas sucias y tus libros. Creyéndote mejor que todos. Era mi dinero. Mamá, dile algo. Dile que me dé mi dinero. Estaba admitiéndolo todo.
Delante de todos. Delante de mi tía Clotilde, de mi primo Fabián, de todas las personas ante las que había fingido ser una diosa del éxito. Eulalia, por otro lado, estaba catatónica. Miraba el espacio vacío donde había estado Morales. Miraba el teléfono roto de Aranza en el suelo. Y luego miraba al señor Tanaka. Su cerebro, que solo procesaba apariencias y estatus social, no podía computar la magnitud de su error de cálculo. Había apostado por el caballo equivocado. Peor aún, había intentado matar al caballo ganador. No, Aranza, dije, mi voz tranquila y baja en medio de su histeria. Tú no me odias a mí. Odias que yo no sea la inútil que necesitabas que fuera. Me acerqué a ella. Ella retrocedió, tropezando con una silla. Tú arruinaste todo, continué, en el momento en que decidiste que este lugar, que el legado de mi padre, no valía nada. En el momento en que decidiste que tu vida falsa en la ciudad era más importante que el trabajo de verdad. Yo no arruiné nada. Yo lo salvé. Me di la vuelta. Ignoré a mi hermana, que ahora sollozaba en el suelo, una ruina de seda y maquillaje corrido. Ignoré a mi madre, un monumento de sal y arrepentimiento. Caminé con la espalda recta hacia el señor Tanaka. Claro que sí, señor Tanaka, dije, cambiando al inglés fluido que había practicado por las noches con vídeos de YouTube. Es un día perfecto para la inspección. Don Tadeo nos espera. Por aquí, por favor. Le mostraré dónde nace la magia. Le indiqué el camino hacia los huertos. Mientras caminábamos, señor Tanaka se inclinó hacia mí, su rostro impasible pero con un brillo de diversión en los ojos. Griselda-san, dijo en voz baja. Veo que usted es una mujer de negocios muy formidable. Gracias, señor, respondí, sin mirarlo. Tuve buenos maestros. Mi padre, y mis enemigos. Y mientras me alejaba, dejando atrás las ruinas humeantes de la fiesta, supe que no solo estaba caminando hacia mi futuro. Estaba reclamando mi pasado. Han pasado 6 meses. El rancho, Huerto Hermanos, ya no existe. El viejo letrero de madera podrida fue lo primero que quité. Ahora, un letrero de acero cepillado, elegante y minimalista, recibe a los visitantes en la entrada, Huerto Rubí de Michoacán, SADCB. La vieja casa principal sigue allí, pero se ve empequeñecida por la nueva planta empacadora que se levanta donde antes solo había tierra baldía. Es una instalación de acero inoxidable y cristal que brilla bajo el sol, con certificación ISO 9001, que zumba con actividad las 24 horas. Los camiones refrigerados con el logo de Tanaka Foods entran y salen en un flujo constante. Mi oficina ya no es un cobertizo de herramientas. Ahora tengo un despacho en el segundo piso de la planta, con aire acondicionado y una ventana panorámica que da a las líneas de producción y, más allá, a los huertos. Mi escritorio está limpio. Los análisis de suelo han sido reemplazados por análisis de mercado. Acabo de terminar una videoconferencia con compradores de una cadena de supermercados de lujo en Alemania. Quieren el rubí. El mundo quiere el rubí. El legado de mi padre no solo se salvó, se convirtió en un imperio. Pero, ¿qué pasó con las arquitectas de mi humillación? Eulalia, mi madre, sigue en la casa principal. Sola. Cumplí mi promesa. Le ofrecí mudarse a la ciudad. Le ofrecí comprarle un lujoso apartamento en Polanco, el sueño de su vida. Ella se negó. No sé si fue por orgullo, o por algo más profundo. Creo que, de una manera retorcida, estar aquí es su castigo autoimpuesto. Se sienta en el porche todos los días, en la misma mecedora de mi padre, una sombra silenciosa envuelta en un rebozo. Observa cómo los camiones entran y salen, cómo los trabajadores uniformados la saludan con un respetuoso «Buenos días, señora», cómo la maquinaria pesada construye un imperio que ella intentó vender por monedas. No me habla, y yo no la presiono. Come la comida que le preparan los cocineros de la empresa. Es una fantasma en un palacio que ella nunca entendió. ¿Y Aranza? Aranza está aquí. Vaya que sí está aquí.
Después de la fiesta, sus acreedores en la Ciudad de México no tardaron en actuar. Sin la promesa del dinero del rancho, sus castillos de naipes se vinieron abajo. Su vida de influencer se evaporó. Perdió el apartamento, el coche, y la amistad de toda la gente falsa que la rodeaba. Regresó al rancho 2 semanas después de la fiesta. No en su SUV de lujo, sino en un autobús de segunda clase. Sin sus maletas de diseñador, solo con una mochila y la cola entre las patas. Me suplicó. Lloró. Me pidió dinero. Me pidió perdón. Yo le ofrecí algo mejor. Le ofrecí un trabajo. Ahora, Aris, la estrella de Instagram, la princesa de la familia, trabaja en mi empresa. Es empleada de Huerto Rubí. Pero no es directora de marketing. Es asistente de contabilidad. Su oficina es un cubículo en el almacén de la planta, justo al lado de los cuartos fríos. Su trabajo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, consiste en hacer exactamente lo que yo le digo, capturar facturas en el sistema, dar seguimiento a los pagos de los transportistas y conciliar las cuentas de gastos. Su supervisora directa no soy yo. Es don Tadeo, quien ahora es el gerente general de operaciones. La humillación es un plato que se sirve frío. Y el de ella es un banquete diario. Ver a don Tadeo, el hombre que ella siempre ignoró y trató como a un sirviente, revisando sus hojas de cálculo y diciéndole con su voz tranquila, así no, señorita Aranza. La factura de Kagome va con el código 304. Tiene que volver a hacerlo, es una justicia poética que ni yo habría podido escribir. Ayer, en la cena, Aranza me dijo que soy una tirana. Que el dinero me cambió y me volví fría y cruel como un hombre. Mi madre, por primera vez en meses, habló. Dijo que me había convertido en una extraña, que el legado de mi padre era sobre la tierra y la familia, no sobre el dinero y los contratos. Terminé mi filete en silencio. El dinero no me cambió, mamá, dije finalmente, limpiándome los labios con una servilleta de tela. Simplemente reveló quién soy cuando dejo de tener miedo. El dinero es una herramienta. Una herramienta que ustedes querían usar para borrarme. Miré a Aranza. Y el legado de mi padre no era solo la tierra, era el potencial de la tierra. Era la ciencia. Algo que ustedes nunca vieron porque estaban demasiado ocupadas mirando las apariencias. Me levanté. Me llamaron rancherita inútil. Querían que firmara mi sentencia en un papel barato. No se dieron cuenta de que mi firma ya estaba en un contrato que cambiaría el mundo. Ahora, Aranza dice que soy la villana de esta historia. Mi madre me mira como si fuera una traidora. La verdad es que no cambié, simplemente, dejé de permitir que me pisotearan. Aranza tiene un trabajo, un techo y está pagando su deuda, por primera vez en su vida. ¿Soy yo la villana por exigir que trabaje? ¿O ese es el precio que se paga, por atreverse a llamar inútil a una ingeniera?